En esta pregunta, queremos determinar 143 en qué base es igual a 255 base 10. Entonces, para una revisión en base 10, los valores posicionales están determinados por potencias de 10. Entonces este 5 en el dígito más a la derecha, está en el valor posicional porque 10 al 0 es igual a 1. El 5 en el medio está en el valor posicional de 10 porque 10 al primero es igual a 10. Y los dos están en el valor posicional de cientos, porque 10 al cuadrado es igual a 100. Entonces, en forma expandida, podemos escribir 255 en base 10 como 2 veces 100. Más 5 veces 10 más 5 veces 1, lo que nuevamente equivale a 255 base 10. Y nuestro objetivo aquí es determinar 143 en qué base sería igual a 255 base 10. Primero determinemos si la base será mayor o menor que 10. Observe que aquí tenemos un 2 en el valor posicional más a la izquierda, pero aquí solo tenemos 1, y porque queremos que sean iguales, porque este es menor que 2, eso significa que la base para 143 tendrá que ser mayor que la base 10. Entonces, intentemos la base 11. Entonces, para la base 11, este valor posicional aquí sería 11 a 0 para el valor posicional de 1. Este valor posicional sería 11 al primero, o el valor posicional de los 11. Y este valor posicional sería 11 al cuadrado, o el valor posicional 121. Entonces, para el número 143, en base 10, esto sería igual a 1 por 121 más 4 por 11. Más 3 veces 1, que sería 121 más 44. Más 3, lo que equivale a 168 en base 10. Así que acabamos de descubrir que 143 en la base 11 es igual a 168 en la base 10. Pero queremos que esto sea igual a 255 base 10, no 168 base 10. Lo que significa que la base será más grande que la base 11. Probemos con la base 13. Para la base 13, este sería el valor posicional de 13 a 0. Esto sería 13 al primero, o el valor posicional de 13, y esto sería 13 al cuadrado, o el valor posicional de 169. De nuevo, para 143 en base 10 esto sería igual a 1 por 169, más 4 por 13. Más 3 veces 1 que sería 169 más 4 veces 3 es igual a 52. Más 3. 169 más 52 más 3. Es igual a 224 en base 10. Entonces ahora sabemos que 143 base 13 es igual a 224 base 10. Pero de nuevo, queremos 255 base 10. Así que estamos cerca, pero observe que esto todavía no es lo suficientemente grande, así que intentemos con la siguiente base más grande, la base 14. Entonces, para la base 14, a la derecha aquí, tendríamos 14 al valor posicional 0, o al valor posicional de 1. Entonces tendríamos 14 al primero, o valor posicional de 14, y finalmente 24 al cuadrado o 196 valor posicional. Entonces, para 143 en la base 10 tendríamos una vez 196. Más 4 veces 14 más 3 veces 1. Entonces tenemos 196 más 4 veces 14 sería 56. Más 3 creo que lo tenemos ahora, esto es igual a 255 base 10. Entonces, ahora sabemos que 143 en la base 14 es igual a 255 base 10. Does equal 255 base 10. Entonces, por solo ingresar a la base, nuestra respuesta sería 14. Espero que les haya resultado útil.